Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el razonamiento clínico, como les había mencionado a manera de introducción en la clase pasada. Entonces, el razonamiento clínico se considera como el pensamiento que va a sustentar la práctica clínica. Vale decir, dentro de lo que es la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, como habíamos mencionado. Entonces, se define al razonamiento clínico como el conjunto de procedimientos deductivos y los procesos de decisión que podamos tomar en el ámbito clínico de la salud. Para todo esto es necesario que dentro de lo que es el razonamiento clínico hagamos un poco la reflexión de su historia. El razonamiento clínico como tal ya surge como un primer aforismo marcando la importancia y la dificultad desde la época de Hipócrates. En este caso surge como un elemento básico el razonamiento en el quehacer médico, en el que vamos a añadir o se añadía la consideración de la magnitud comparada con la brevedad de la vida. A medida que va transcurriendo el tiempo, la clínica hipocrática se realizaba junto al enfermo. Esto quiere decir que procedía al instrumento importante que es la observación de lo que es lo particular a lo que son las situaciones generales. Y así sucesivamente vamos transcurriendo en el tiempo. Desde una forma como método hipotético deductivo, lleva a una definición de la realidad, pero también a la de una interpretación que resulta ser una interpretación subjetiva. Durante la Baja Edad Media, la ciencia era considerada como consecuencia a nivel humano de un conocimiento absoluto, que es de origen divino. El razonamiento clínico, por lo tanto, no podía ser de otra manera que deductivo, y todo error que se podía encontrar no podía ser más que del procedimiento, ya que el conocimiento era por definición verdadero. A través de la historia, entonces, ya a mediados de los años 60, comenzó a emerger el interés de algunos investigadores en lo que es la educación médica. Esta educación se basa en los procesos intelectuales inherentes al diagnóstico médico, a la toma de decisiones diagnósticas o, en fin, terapéuticas. Por lo tanto, no todo consistía en adquirir conocimientos para crear un archivo extenso, sino también era necesario extender conocimientos archivados dentro del proceso de datos para la memoria, que eran utilizados por los expertos. Ya alrededor de los años 70, más o menos a la conclusión de los años 70, alrededor de 1978, entonces surgen crecientes educadores médicos que se han ido interesando en los procesos involucrados en lo que es el razonamiento clínico y en la enseñanza de habilidades para resolver problemas y la evaluación de su adquisición. Aquí ingresa un pensador grande que es el trabajo de Einstein y los colaboradores que gracias a una financiación de un programa de investigación quinquenal realizan un equipo multidisciplinario para desarrollar el proyecto que apoyaba un enfoque sobre el procesamiento de la información
de lo que viene a ser alrededor de los años 60 gracias a George Miller. En este caso, este estudio de observación consistía en la actuación médica que estaría combinada con el registro del pensamiento en voz alta. Todo esto con la finalidad de poder comprender cómo se resolvían los procesos clínicos. Entonces, a medida que va transcurriendo aún el tiempo, volvemos a los años 60 y es donde surge o empieza a nacer la investigación dentro de la educación médica, recibiendo un gran impulso por el deseo, especialmente entre los docentes, para involucrar a los estudiantes de la medicina en la habilidad de resolver problemas clínicos. Estos estudios han puesto de manifiesto que el razonamiento clínico despoja de cualquier contexto o contenido y permite explicar las diferencias cualitativas de las hipótesis generadas por los expertos. Al inicio, entonces, de todo este proceso del razonamiento clínico, va a existir una estructuración y el uso del conocimiento clínico. Allá alrededor de los años 80, entonces existe un aprendizaje de varios contextos. Por lo tanto, todos los profesionales en salud, que sean experimentados o no, abordan los problemas de diagnóstico de forma similar. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del proceso de razonamiento se empieza a lanzar lo que denominamos las hipótesis, y estas a su vez van a servir de guías para el recojo de la información. Esta información resulta adicional orientando a su confirmación o rechazo dentro de lo que es la estrategia hipotética deductiva. Estos profesionales, basándose en la experiencia práctica, también van a desarrollar un comportamiento que con la repetición de situaciones pueden llegar a convertirse en experiencias rutinarias o también experiencias automáticas. Esta automatización permite al profesional no sobrecargarse de información y poder atender los aspectos de la práctica que no encajan en las rutinas. Entonces, todo este proceso de razonamiento, como un refresque de memoria, nos va a llevar a lo que es el conocimiento reducido. Al hacer como un backup y tener los conocimientos o las experiencias de mayor importancia, entonces tenemos una suposición cuando se aborda un problema de diagnóstico. En esta repetición y en esta forma rutinaria, entonces los conocimientos se hacen tácitos y las decisiones se evitan ser intuitivas. Todo esto con el objetivo, vuelvo a repetir, de no sobrellevar o no sobrecargar todos los conocimientos en la base de datos del profesional. En todo caso, también tenemos lo que se denomina el conocimiento disperso. En esta etapa se va a poseer de conocimientos que son limitados y poco elaborados. Esto va a ser con el motivo de emplear un razonamiento deductivo que nos va a dar una hipótesis en base a los datos que nos brinda el paciente. Este conocimiento
va a ser elaborado pero de forma causal. En esta fase se van a tener más conocimientos acerca de las enfermedades, acerca de de las manifestaciones clínicas y de las relaciones causa-efecto. Dentro de los términos de razonamiento también van a ingresar lo que se denominan el juicio clínico y la toma de decisiones. Para esto tenemos previamente el conocimiento esquematizado. En este conocimiento esquematizado, el profesional en la salud alcanza este nivel por ser capaz de reconocer diferentes formas de presentación, pero de un problema que resulta concreto. Este razonamiento esquematizado se va a sustentar en lo que son los patrones. Ya había mencionado que con la práctica y la automatización, el profesional en salud va a generar una experiencia que resulta acumulada. Entonces, el profesional lo que hace es identificar los elementos y aspectos que son más sobresalientes y son más importantes de una enfermedad con un esquema determinado. Y esto nos va a capacitar para el reconocimiento inmediato de los datos que nos pueda referir. Todo esto, al final, nos lleva, dentro del ámbito de la fisioterapia, a que el profesional en esta área debe tener un conocimiento y la capacidad de tomar decisiones clínicas, pero de manera responsable, que sean a su vez oportunas, acertadas y de forma independiente para resolver los problemas clínicos. En este caso, el fisioterapeuta debe tomar en cuenta el pensamiento lateral creativo. Entonces, es como que buscar dentro de la base de datos, de acuerdo a la experiencia, y poder generar todas las alternativas que sean posibles para dar una nueva aceptación a la información externa. En este caso, esta información externa va a resultar aparentemente irrelevante, pero que al final va a generar un cambio en el patrón. Esto va a desafiar las suposiciones del pensamiento actual, suspendiendo juicios y explorando caminos que sean menos probables. Toda esta experimentación que suponemos dentro del ámbito terapéutico nos llevará a un proceso inductivo prospectivo y a un proceso deductivo retrospectivo. Cuando se dice inductivo prospectivo, nos referimos a todo lo que va hacia adelante. En este caso, nos referimos ante los expertos con problemas habituales y familiares. Nos dará resultados o ideas, lanzamientos de hipótesis que sean eficientes y rápidos, y va a depender de una buena base de reconocimiento de los patrones clínicos. Y el proceso deductivo retrospectivo, que quiere decir hacia atrás, nos va a valer en este caso como una base de datos, vuelvo a repetir el término, de todos los expertos que han existido a través de la historia, que se van a enfrentar a nuevos problemas. De la misma forma ocurrirá cuando encontramos algo anormal o que de pronto no esperábamos que se pudiera presentar en lo que es la atención de un paciente. En este caso, para llegar a este tipo de determinaciones, en el paciente nosotros vamos a encontrar tres dimensiones. Un proceso biológico, psicológico, social, que es el que va a influenciar y va a determinar en el razonamiento clínico,
pero a su vez va a estar sujeto a las definiciones concretas de deficiencia, disfunción y discapacidad. Ambos se van a relacionar en un diagnóstico positivo o en un probable diagnóstico negativo. O sea, puede ser que sí, como puede ser que no. Todo esto va a estar en relación a lo que nos refiere el paciente o en muchos casos los familiares de un paciente. Dentro del proceso de razonamiento clínico también vamos a encontrar errores en el razonamiento hipotético deductivo. Es por eso que en el momento de la observación nosotros nos vamos lanzando hipótesis, y la característica de una hipótesis será el de poder ser aceptada o poder ser rechazada. En este caso, se van añadiendo deducciones pragmáticas para poder considerar en lo posterior demasiadas pocas hipótesis. Eso quiere decir que en cada proceso de la evaluación vamos aumentando la cantidad y la calidad de nuestras hipótesis, con la opción de llegar a un fracaso al emplear la suficiente información que nos pueda confundir en el razonamiento y producir un sesgo de esta confirmación. En todo caso, estos errores nos van a llevar también a los errores en el reconocimiento de los patrones. Podemos confundir, de acuerdo a lo que nos pueda referir el paciente o la familia, a las dificultades en cambiar patrones una vez que los hemos establecido, a la comodidad que podamos tener a la hora de establecer un caso. Podemos tener errores en el reconocimiento en el momento de la preinterpretación de lo que nos refiere el paciente. Esto nos llevará a un fracaso para aprender nuevos patrones y en la práctica que cada vez se va a basar en las rutinas clínicas, pero con poca relación con el conocimiento biomédico. Entonces, no solamente en el razonamiento clínico, todo lo que se pueda ejecutar va a tener una expresión que sea verídica o de calidad, sino que también puede estar sujeto a lo que son los errores. En este caso menciono aquí lo que es el razonamiento clínico o en lo que se denomina el concepto de Maitland. En este razonamiento clínico dentro del concepto de Maitland, este autor integra los diferentes tipos de razonamiento clínico, que viene a ser el hipotético, deductivo y los razonamientos por patrones. Esto es en lo que se denomina el llamado muro permeable. Se llama muro permeable porque es un muro que busca la conexión dentro de la parte teórica, que viene a ser la anatomía, fisiología, biomecánica, diagnóstico médico, diagnóstico por imágenes, etcétera, como una evidencia científica, y lo que es la presentación clínica. En la misma práctica clínica, donde vemos la evaluación subjetiva, la evaluación objetiva y una decisión clínica que debe ser efectiva. Esto nos llevará a un razonamiento clínico que debe ser permeable. Eso quiere decir que debe tener un feedback y nos pueda llevar a tener la posibilidad de poder retroalimentarnos y poder cambiar nuestras decisiones en el momento oportuno. Esto va a ser también determinado al modelo que está centrado en el paciente. Como una primera pregunta, podemos decir al paciente, por ejemplo, ¿qué es lo que lo lleva al consultorio? ¿Cuál es la molestia? Entonces, esta pregunta, junto a lo que vamos observando a medida que ingresa el paciente a nuestro consultorio, como les había explicado, se va a relacionar con hallazgos clínicos, con la experiencia, la habilidad,
los conocimientos del profesional y las preferencias que tiene el paciente. Esto es una guía con un enfoque de Maitland, que va a ser un modelo centrado en el paciente. Entonces, normalmente en la consulta, al hacer la pregunta, ¿qué lo lleva a visitarnos? O cuál es el motivo por el cual asiste en este caso a fisioterapia, entonces le van a seguir una serie de explicaciones sobre lo que le está ocurriendo, sobre las molestias que pueda presentar o sobre lo que le ha pasado, que puedan ser dolores, edema, hematomas, etc. En la consulta, tanto la comunicación verbal como la no verbal nos van a servir para rellenar el body chart. El body chart es la que acaba plasmando el dolor del paciente en una sola imagen. Entonces vamos a tener factores psicológicos, factores biológicos y factores sociales. Estos tres se van a relacionar. Dentro de los factores psicológicos vamos a tener los afrontamientos psicopatológicos y la personalidad del paciente para tener una buena conducta de la enfermedad. Estos se relacionarán con los factores biológicos, tomando en cuenta los eventos previos, la modalidad espinal, la anatomía y fisiología, la biomecánica, y como hemos mencionado anteriormente. Ambos se relacionarán con los factores sociales, ya que nos darán en el paciente una satisfacción laboral o por el contrario un estrés laboral. Podemos percibir la carga física y la compensación económica. Entonces, esta etapa de razonamiento clínico nos va a dar un examen estructurado y ordenado. En este examen estructurado y ordenado, como mencionaba con anterioridad, vamos a tenerlo de forma subjetiva para luego pasar a una forma objetiva. Dentro del examen subjetivo, mencionaremos que además de la región del dolor, necesitamos saber cuál es el comportamiento de los síntomas, qué es lo que agrava la situación, si existe alguna actividad que agudiza la situación. Puede ser que es una actividad que realizada durante algún tiempo establecido aumente el dolor, o puede ser que lo disminuya. Cuánto tiempo permanece el dolor, en qué momento desaparece o en qué momento incrementa la molestia. ¿Qué factores serán los que alivian el dolor? Luego podemos también considerar el comportamiento del dolor a lo largo de las 24 horas del día. Entonces, con todos estos datos, nosotros podemos valorar, entre otras, el carácter mecánico o no que pueda presentar el dolor, la severidad del problema, si existe irritabilidad y naturaleza del dolor propio. Nos va a interesar también saber la historia del dolor, cómo ha empezado, cuándo ha empezado, si es un dolor estabilizado o no, cuál es la progresión en que el paciente o en qué estadio está, si es agudo, si es subagudo, si ya el dolor se ha incrementado hace bastante tiempo, lo que lo hace crónico. Entonces, de forma general, va a afectar a la salud del paciente, haciendo que él mismo se medique y tenga una historia relevante. En este caso, tenemos que ser capaces de detectar los parámetros de revaloración que sean útiles basándonos en los posibles movimientos funcionales dolorosos que nos va a aportar el paciente durante la evaluación. Una vez determinado este examen subjetivo, pasaremos a lo que es el examen físico.
En el examen físico vamos a tomar en cuenta a partir de la primera información, que es el momento que el body chart y el examen subjetivo, en el que se va a plantear el examen físico, intentando descubrir los mecanismos de producción de los síntomas, los tipos de tejidos, el entorno al tejido, a la articulación, la fuente de los síntomas, las articulaciones, músculos, nervios, etc. Las causas, que puedan ser desequilibrio muscular, rigidez, factores contribuyentes, que puedan ser las barreras de recuperación, lesiones antiguas, condiciones médicas, puede ser un factor la edad, factores psicosociales, todo con el objetivo de darnos precauciones y contraindicaciones. Dentro de todos los test de evaluación que podamos aplicar, y así como también las pruebas, entonces debemos elegir las cosas que creemos necesarias evaluar en un paciente de forma concreta. Entonces, se va a planear lo que vamos a examinar el primer día durante la evaluación hasta el límite. O sea que es hasta que aparezca el dolor, sin irritarlo más, pero sí que aparezca. Luego procederemos a ver cuál será la secuencia del examen físico que vamos a emplear, teniendo en cuenta el evitar los cambios posturales innecesarios para el paciente. Durante esta valoración, durante el planning que podamos hacer, se puede pedir al paciente que lea y que firme un consentimiento informado, que es una protección de los datos que nos está brindando, y así podemos disponer algunos minutos para poder planificar un buen tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un dolor de hombro del paciente, nos podemos regir a un diagnóstico diferencial que no sea solamente de la región del hombro, sino podemos abarcar a la región cervical y valorar si el dolor es netamente en la región glenohumeral intra o periarticular, o como puede abarcar la región cervical hasta la columna torácica, e incluso se puede comprometer hasta la articulación del codo. Entonces, en el examen físico se debe realizar un abordaje integral con el examen manual. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a hacer una pequeña o un refresque de lo que es el razonamiento clínico, y luego pasamos a las actividades que están descritas en la plataforma.